El video educativo Contemos nuestra historia 1 nos permitió conocer los primeros años de historia de la comunidad, sus costumbres, sus pasatiempos, sus primeras instituciones. Ahora les propongo conocer el video educativo Contemos nuestra historia 2. Este video está comprendido entre el año 1930 y 1960. La población de Coronel Moldes siguió modificando lentamente el perfil de la zona urbana. Ello se manifestó en el trazado de sus calles y en el diseño de sus edificaciones domiciliarias e institucionales. La particularidad del pueblo, desde sus orígenes, fue un estrecho vínculo con las vías del ferrocarril. La mayor cantidad de viviendas viejas del pueblo, o las más antiguas, están alrededor del cuadro de la estación. Y sí, después, por supuesto, se fue consolidando desde la plaza hacia afuera. Es decir, el origen de Moldes no fue un arquitecto o un ingeniero que se pone a pensar cómo debería ser un pueblo en el año 30. Simplemente es una estación de tren con un escribano que hace un loteo y pone en venta terrenos. ¿Qué loteo utiliza? Es más convencional y el que en ese momento cualquier entidad de catastro aprobaba. Una manzana cuadrada con calle, es decir, lo que se llama el trazado endamero. Adquirió otra fisonomía con la construcción de ciertos edificios y espacios públicos significativos como lo fueron el edificio de la municipalidad, la vereda de la Plaza Nicolás Avellaneda, la pileta municipal y la pileta del Club Belgrano. En esa época hicieron la pileta, el edificio municipal, la pileta, el edificio municipal. ¿Qué otra obra de la municipalidad se hizo? Se hizo la vereda de la plaza. Además, se introdujo una nueva forma de diseñar y de construir las viviendas, porque desde los orígenes de la comunidad, los inmigrantes habían reproducido el estilo conocido como casa chorizo. A partir de los 40, se empezó a edificar con otra visión, más cuidada y tendiendo a satisfacer las necesidades básicas de la familia. A este nuevo estilo se lo conoció como casa cajón. De la construcción del 30, del 40, del 50, la escala de valores con la que se construía, es decir, era distinta a la escala de valores que se construye hoy. La casa hecha por el productor agropecuario, lo que decías vos, si había una diferencia entre una casa y la otra, se marcaba más que nada en la calidad de los materiales. O sea, gente que tenía más poder adquisitivo, bueno, ponía un mejor frente o hacía un frente más sencillo, y eso se puede ver prácticamente en todo el pueblo cómo se diferenciaban este tipo de cosas. ¿Cuánta gente hace la casa en la mitad de un lote y la mitad del otro? Porque como no hemos diseñado primero el pueblo y después la arquitectura se va acomodando caprichosamente al desarrollo del pueblo. Moldes creció en forma espasmódica, espontánea, caprichosa, ¿cómo pudo? En este periodo, el tren seguía siendo un medio de transporte y de comunicación masiva, aunque ya se contaba con el trazado de la Ruta 35, que nos comunica con Río Cuarto y otras localidades vecinas, como lo son San Basilio, Maquena, Tosquita, todas estas unidas por la actividad comercial y principalmente por la lechera. Y el medio de transporte con trenes. Y también había, creo que había un ómnibus, sí, que viajaba de acá a Río Cuarto. Los trenes venían acá de Maquena, La Boulage, después que había ese trencito que llamaban trencito blanco, un trencito corto, un trencito japonés, que era una máquina japonesa. Y ese viajaba a Río Cuarto, y de La Boulage a Río Cuarto, y de Río Cuarto a La Boulage. Así que viajábamos en eso. Y era económico el pasaje. Con unos 30 se iba ida y vuelta a Río Cuarto, con $1.30. Se diversificó el uso de los medios de locomoción
y comenzaron a circular en la región otros transportes de pasajeros, además del tren. Algunos vecinos de la localidad empezaron a tener automóviles propios. Mi auto era muy rico. Los otros andaban con vehículos de tracción caballo o alguna mulita, algunas bicicletas. La movilidad era el tren, que se usaba como carga y como pasajeros. Y después empezaron a haber una línea de ómnibus que iba y venía en el día del Río Cuarto. Era una empresa del Río Cuarto que lo había puesto como cosa particular, pero era una empresa muy chiquita. Había muy poquitos autos y muy poquitos camiones también. Y la ruta esta, la ruta 8, esa fue hecha en el año 1936, 37, 38. Fue cuando se cayó el puente enorme y cayó la locomotora. También comenzaba a tener relevancia el transporte de mercaderías por medio de camiones, que sería complemento del ferrocarril cuando la comercialización se orientaba fuera de la localidad y con vagonetas o carros a nivel local. El año 1930 marcó un profundo cambio nacional y mundial. En Argentina se produjo el primer golpe de Estado que derrocó al gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen. En ese momento tomó el poder José Félix Uriburu, quien disolvió el Congreso y prohibió la participación de la Unión Cívica Radical en la actividad política, ya que culpaba de todos los males a la democracia. Instaló un orden político autoritario que poco después restauró el fraude y la proscripción. Mis padres también me lo comentaban, era muy dura porque, por ejemplo, se cosechaba el maíz, pero como no tenía ningún precio, se lo quemaba en las locomotoras. Los chicos andaban sin ropa, o andábamos, mejor dicho, porque yo también me incluía. Pero en el año 30, tal es así que toda la gente, ¿no es cierto?, inmigraba para la Argentina, por algo venían. Y tal es así que se decía, vamos a hacer la América, ¿no es cierto?, porque ese era el dicho de todos los inmigrantes. Pero yo no veía crisis, la gente vivía muy bien, había trabajo en abundancia, la gente ganaba bien, vivía bien, porque vivían todos bien. La crisis vino después del 6 de septiembre, que ahí fue cuando lo derrocó el señor Uriburu. Bueno, ahí vino la crisis, de ahí en adelante vino la crisis. En Coronel Moldes nació en mayo de 1930 Agustín Tosco, quien sería años más tarde un importante líder sindical. En 1933, Franklin Roosevelt asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos de Norteamérica hasta 1945 e implementó medidas keynesianas, iniciando reformas para contrarrestar las consecuencias de la crisis de 1930, basadas en una política activa de intervención estatal en los ámbitos económicos y sociales. Tratado Roca. Por otra parte, el crack de la Bolsa de Nueva York había provocado la caída de las exportaciones en gran parte del mundo, y Gran Bretaña decidió no comerciar más con la Argentina. Para evitar esta medida, se firmó el acuerdo Roca-Rusiman. En dicho acuerdo, las condiciones las puso Inglaterra y fueron vergonzosas para la Argentina. Las mismas fueron denunciadas por Lisandro de la Torre en el Congreso de la Nación, donde el mismo fue víctima de un atentado en el cual falleció su compañero de banca, Enzo Bordavere. En el mundo, el ascenso de la violencia de la mano de regímenes autoritarios como el franquismo en España y fundamentalmente el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania había envuelto a la humanidad en un terrible holocausto
desencadenando la Segunda Guerra Mundial. Dicha guerra enfrentó a las superpotencias entre 1939 y 1945 y se constituyeron dos bandos, el eje conformado por Alemania, Italia y Japón, y los aliados encabezados por Gran Bretaña, Francia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y posteriormente los Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había concluido en 1945. Europa estaba en pleno proceso de recuperación y la Argentina recibe una nueva oleada de inmigrantes, dispuestos, según ellos, a hacerse la América. Era el primer emigrante después de la Segunda Guerra Mundial, porque hubo la inmigración, hubo la gran emigración del año 1880-90, que puede ser esto, como que le enseñaba antes. Después terminó esa emigración y hubo otra grande del 21-22. Vine a la Argentina a los 15 años, o sea, el año 1929 vine a la Argentina. Siempre pensando, como todo el mundo decía, vamos allá a hacer la América. Y yo decía entre mí, bueno, yo estaré unos 15 años, 20 años, después me vengo a España lleno de plata. Eso es lo que uno pensaba, ¿sabes? Pero resulta que después ya uno, qué sé yo, cambió la vida, me hice mi familia y ya las cosas entonces ya cambiaron completamente. Pero la expectativa era esa, de venir a hacer la América, como se decía, y irse otra vez. Pero hoy no iría. Hoy la verdad que para mí la Argentina es mi país. Y les digo que otro país como la Argentina no hay. La cosa que empecé a estudiar, pensar, le digo, allá está Aldo, mi amigo mío que está ahora en Buenos Aires, y voy. Si me gusta, me quedo. Si no me gusta, vuelvo. Ya no es como cuando uno estaba prisionero. Me vuelvo. Y me encontré con este pueblo que tenía algo parecido a la costumbre, a la cultura de Italia. Así que no encontré dificultad para adaptarme al ambiente de acá. Esas situaciones tan dolorosas que generaron la destrucción de familias enteras o el desarraigo de muchos jóvenes de sus países de orígenes. Yo vine acá con una voluntad grandiosa de trabajar. Los primeros años eran feos. Hubo un año de seca del 50, los mayores de acá se los puede contar, 50, 51 y 52. Uno viento sur, viento norte, era peor que yo había estado en África y notaba, pero esto es peor que África, yo me voy de vuelta, me quería ir y no me dejaron ir. No es como acá, ahora es un paraíso, el clima de acá es maravilloso. Juan Filioy, escritor cordobés que residió muchos años en Río Cuarto, publicó en 1937 su obra Caterva. En 1940 nace el genial músico británico John Lennon y ese mismo año se estrena en la pantalla grande Bugs Bunny. El escritor Antoine de Saint-Exupéry publica en 1943 El Principito. En agosto de 1945, Estados Unidos arroja sobre las ciudades de Hiroshima y de Nagasaki las bombas atómicas. Además de la escuela que ya estaba la escuela provincial, estaba la escuela municipal
que funcionaba allá donde está la guardería. Estaba esa y estaba el Colegio Nacional, y después con el tiempo se hicieron todas las escuelas de campo, que hay como 5 o 6, se hicieron muchas en esa época. Después se hizo el Colegio Nacional, el grande, y se hizo el Colegio de Arte y Oficio. Primero era para hacer arte y oficio, y después se hizo el Colegio Lavalle. La educación comenzaba a ser una de las preocupaciones de la comunidad. Recordemos que la mayoría de los menores eran hijos o nietos de inmigrantes italianos o españoles que podían acceder a la educación de acuerdo a las posibilidades económicas y culturales de sus padres. Las instituciones educativas de nivel primario se habían ido afianzando en el Moldes de la década del 30. El 31 de enero de 1931, la Escuela Nacional número 5, hoy denominada Fray Marcos Donati, se trasladó a su edificio actual. Por su parte, la Escuela Nicolás Avellaneda recibió esta denominación a través del gobierno provincial el 9 de abril de 1934. En 1935, el gobierno provincial denominó Escuela Dr. Carlos Vergara a la escuela municipal que venía funcionando desde 1928 en el barrio Alberdi. Y el 20 de junio de 1947 se abrió la Escuela Profesional Modelo de Coronel Moldes, en el actual edificio de la Escuela Dolores Lavalle de Lavalle. Es importante recordar que hasta 1949 los jóvenes interesados en continuar sus estudios secundarios debían irse del pueblo o hacerlo por correspondencia, porque no se contaba con una escuela de nivel medio. Muy pocas familias de la comunidad podían hacer esa inversión. Por lo tanto, tener un título secundario era todo un privilegio, al que no todos podían arribar. Ustedes tienen la gran felicidad de tener escuelas secundarias, que en aquel tiempo no había ninguna. Siempre todos o se estudiaba por correspondencia, que le llamaban, que las cosas llegaban allá a lo lejos, porque el correo era bastante lento. Colegio Nacional en el 49, que fue, yo creo que lo más grande en esas décadas en este pueblo. Porque un colegio secundario era una utopía. La gente hasta a veces lo tomaba con indiferencia porque no creían que eso iba a dar. De las grandes cosas que hacía un maestro que era director, el señor Potenza. Era un señor de un carácter muy jovial, muy simpático. Cuando tenía una idea trataba de ponerla en práctica, y así, entre toda la gente y muchos profesionales que dieron su granita de arena para formarlo. Uno de esos, que yo recuerdo muchísimo, el doctor Carini, José Carini. Fue un médico profesor de alma. El Instituto Dalmacio Vélez Arfiel, C59, más conocido como Colegio Nacional de Coronel Moldes, hoy IPEM 280, consiguió el 1 de junio de 1949 revertir la situación. En un comienzo no tuvo edificio ni mobiliario propio. Es por ello que sus alumnos tuvieron que asistir al actual Salón Salamano del Consejo Deliberante Municipal, llevando sillas y mesas para lograr su objetivo, que era una educación de nivel medio que los habilitara para seguir una carrera universitaria o tener la capacitación adecuada para buscar un empleo que les permitiera desarrollarse económicamente. En el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, el país sufrió nuevamente un golpe de Estado. El GOU, Grupo de Oficiales Unidos, protagonizó otro golpe de Estado en 1943. Juan Domingo Perón formó parte de ese grupo
y con el transcurso del tiempo su figura fue ganando poder y popularidad. Desde la Secretaría de Trabajo brindó beneficios a obreros y jubilados, neutralizó a la izquierda y recibió el principal apoyo de los sindicalistas. Además, fue titular del Ministerio de Guerra y vicepresidente de la Nación. El sindicalismo, los movimientos estaban un poco dirigidos por los extranjeros, llámense españoles, italianos, que tenían una experiencia y que fueron los que fueron creando esta posibilidad de que nos fuéramos educando a ese nivel. En el marco mundial, Argentina declaró la neutralidad durante la Segunda Guerra, aunque simpatizaba con los aliados. En 1945, un grupo de militares desconfiados de Perón le pidieron la renuncia y lo arrestaron en la isla Martín García, pero los obreros salieron a la calle el 17 de octubre a pedir por su libertad. Desde entonces, esa jornada es conocida como el Día de la Lealtad. En 1946, Perón ganó las elecciones sin fraude y en 1949 logró que se llevara a cabo una reforma constitucional con el reconocimiento de muchos de los derechos de los trabajadores y la reelección presidencial. Eva Duarte había promovido el sufragio libre femenino e influyó mucho en las actividades políticas del país. Algunas ni querían enrolarse. Yo me acuerdo que venían a decir, ¿para qué? ¿Para qué? Si estuvimos tan bien hasta ahora, ¿para qué vamos a...? Pero había gente con conciencia. Porque había un cierto temor. Porque el hombre arrasaba con todo, con la opinión, con los hechos, y las mujeres ya atrás, pero poco a poco fueron surgiendo mujeres que intervenían más, pero les costó. Y hubo que sacar una partida de nacimiento para enrolamiento. Y ahí hicieron todo como si fuera lo de los hombres, lo mismo. Libreta cívica, entonces, que actualmente la que tengo yo todavía, porque yo no la cambié. Sí, fue eso. Y yo seguí votando, hasta ahora sigo votando. Pero ¿sabes? Las mujeres que estaban más predispuestas son las que tenían ciertos estudios. Que es inútil. Ellas ya mamaban ese tema. En vez de las que estaban en sus hogares aislados, sobre todo los de la zona rural, se daban cuenta de que parecía que las sacaban de su hogar, y no es así. El voz y voto es la maravilla más grande que puede haber, es la libertad que puede tener un pueblo. Sin voto no hay libertad. Ahora, el voto hay que saber respetar. En esos años se produjeron significativos cambios económicos en América Latina. El proceso de industrialización por sustitución de importaciones tuvo un fuerte impacto en la economía de México, Argentina, Chile y Brasil. Los cambios estructurales que se daban en el mercado mundial parecían no tener gran incidencia en la vida de esta pequeña comunidad ubicada al sur de la provincia de Córdoba, que seguía creciendo lentamente sin que manifestara grandes modificaciones en sus actividades económicas y productivas. La gente del campo se dedicaba a la agricultura y ganadería. Porque la agricultura siempre gustó mucho, pero pasa que el clima no era muy parejo, era más bien zona seca, no como ahora que en estos tiempos, en estos últimos años ha llovido más. Entonces la agricultura fallaba. De ahí viene que empezaron a dedicarse a la ganadería, que es más lerdo, pero más seguro. Y bueno, el trabajo de Hacienda fue el primordial de nosotros, de que nacimos hasta ahora, se puede decir. El que vendía, se buscaba el arriero, el tropero, lo mandaba a la feria. Ahí se hacen los lotes, se aparta, se clasifica, se vende. Esas, ¿qué ferias había? Bueno, estaba del final Luis Toselli, Chotro y Lancer, después tuvo Tejero y Magliano, y nuevas firmas que no surgieron,
tuvieron mala suerte. No, en ese tiempo eran muy pocos los propietarios, eran la mayoría colonias, que se dedicaban prácticamente a la agricultura. El trabajo mío ha sido siempre en el campo. He trabajado en las cortas de pasto, en las sacadas de bolsa del cereal del rastrojo. Antes entraba la trilladora y cada tramo largaba una hilera de bolsa y después quedaba en el rastrojo, iba la chata con 3 personas, uno arriba y 2 abajo, levantaban, acomodaban, llevaban a la orilla de la calle, ahí atracaba el camión y ahí cargaban las bolsas, los bolseros salían al galpón. Sí, había muchos tambos aquí. La gente se dedicaba mucho a la industria lechera. Que viene a ser la cooperativa La Sara en el 45, que era la cooperativa Tamberos, sociedad de hecho. Los productores que solos no hacían nada, en cambio asociándose, formando cooperativas, podían salir todas las compras y todo más económicas. Y además, como se formaron tambos en esa época, entregaban todo a la misma fábrica. Esteban Piacenza fue representante de moldes desde 1916 a 1945 en la Federación Agraria, que había nacido en 1912 y se había dado a conocer al país con el grito de Alcorta como representante de los pequeños propietarios de campo. Que ha sido una entidad gremial que ha luchado por los pequeños y medianos productores en la defensa, ya sea de los fuertes terratenientes que había en su momento, como en las leyes que le podrían convenir más. En 1952, y con el voto femenino, Perón fue reelecto por mayoría. Y cambió muchísimo el país cuando entró Perón, porque era un país, aquí era un país tranquilo, sí, pero un país estancado, ¿viste? No. Vivían los grandes terratenientes bien ricos, pero el pobre, nada que ver. Y cuando entró Perón, se dio vuelta el país. No sé si para bien o para mal. Pero poco después falleció Evita. Su muerte debilitó en cierta manera al gobierno que en esa etapa fue más autoritario, ya que reemplazaron a miembros de la Corte Suprema por hombres del partido, encarcelaron a los opositores y limitaron la libertad de prensa. La situación económica había empeorado y muchos aliados se volvieron opositores. Se realizaron atentados terroristas a peronistas y ellos respondieron de igual forma. Perón se había enfrentado a la Iglesia prohibiéndola en las escuelas y autorizando el divorcio. Se bombardeó la Casa de Gobierno, falleciendo 300 personas, y respondieron incendiando iglesias. Porque en la época de Perón yo considero que para el productor eran contraproducentes, porque nosotros prácticamente los hijos de los productores no podíamos trabajar, porque había que traer acá al personal de los sindicatos, siendo que nosotros podíamos hacer ese trabajo. Lo mismo en la máquina cosechadora, cumplía tantas horas y había que cambiar el personal. Finalmente, un golpe de Estado realizado en 1955 por la Marina, el Ejército y otros opositores provocó la proscripción y un largo exilio de Perón, quien siguió influyendo en la vida de los argentinos durante varias generaciones desde el exterior. La llamada Revolución Libertadora trató de eliminar al peronismo y su reforma constitucional, retornando a la Constitución Nacional de 1853, a la cual se le incorporó el artículo 14 bis, que hace referencia a los derechos sociales de los trabajadores.
hace, por ejemplo, que en el 55, ese golpe, que por supuesto que a los grandes intereses monopólicos internacionales no les convenía la política que estaba haciendo nacional, concreta, la política de Perón. Una asamblea popular fundó oficialmente el 23 de mayo de 1955 la Cooperativa de Electricidad, que se hizo cargo de la prestación del servicio el 1 de septiembre de 1957. Recién el 23 de julio de 1961 adquiriría el actual nombre de Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios Públicos Limitada de Coronel Montes. Esta cooperativa cambió para siempre la provisión de energía eléctrica a la comunidad. Se formó con todos los asociados. Se sacaron acciones que costaban creo que 5 pesos las acciones. 5 pesos de aquel tiempo. Con eso se formó el capital de la cooperativa. Bueno, de ahí cambió todo. Se trajeron otras máquinas y se fueron trayendo cada vez más máquinas. Primero se trajo un motor de 200 HP, después trajeron uno de 500, después trajeron uno de 800, después trajeron uno de 1000 HP. Con eso se fue después armando todas las líneas nuevas, todo lo demás. Pero fue difícil los primeros años de la cooperativa. Se asoció, vamos, casi el 95% se asoció, porque si no, no había otra forma. Sí, se hizo, pero costó mucho hacerlo, hasta llegar a lo que es hoy la cooperativa. Hubo fábrica acá, hubo fábrica de zapatos, hubo fábrica de juguetes, hubo fábrica de cocinas, hubo muchas cosas. Después comercio trabajó mucho. Había los comercios, las tiendas que trabajaba mucha gente. Sí, había negocios grandes, sí. Había negocios grandes y había tiendas grandes también. Y todavía existen algunas, como ser la liquidadora. Es una tienda grande. Después la de Prediman. Porque claro, como antes ropa, ya te digo, no se compraba ropa. Trabajaba mucho de albañilería, había muchas empresas, empresitas constructoras, había muchas de molde, se trabajaba mucho. Aparecen estos nuevos constructores que se asumen como los empresarios de la construcción. De alguna manera ellos empiezan a crear los primeros talleres de fábrica de mosaico, se seguía fabricando el ladrillo en moldes, aparecía el hormigón armado, es decir, que se empezaban ya a hacer los techos en hormigón armado, independiente de tener que traer chapa de afuera. Diría más que del 40 al 60 está el constructor que prácticamente asume el 90% de la construcción. Y hay un porcentaje de gente más progresista del pueblo, lo que sea, que quieren algo más que la casa repetida de siempre, porque como ¿qué pasa con todas estas cosas? Cuando hay un constructor que empieza a repetir lo mismo, la primera sale bien, la segunda bien, la tercera bien, después la gente se cansa y quiere algo distinto, no porque no le guste eso, sino porque quiere algo diferente. Bueno, entonces empezaron a traer ingenieros. Juan Manuel Fangio se consagró campeón mundial de automovilismo en los años 1951, 1954, 1955 y 1957. En los años 50, el rock and roll atrapa a millones de jóvenes en todo el mundo. El argentino Ernesto Che Guevara, junto con Fidel Castro y otros revolucionarios, pusieron fin en 1959 a la dictadura de Fulgencio Batista. En noviembre de 1940, un nuevo espacio de recreación, competencias y aprendizaje se inaugura, el Tiro Federal.
Este fue obra de la Sociedad Argentina de Protección Mutua. A lo largo de estas 3 décadas, Coronel Moldes tenía sus pasiones y sus lugares de esparcimiento. Era significativa la pasión por el automovilismo. El Gran Premio Argentino en 1938 de automovilismo tuvo singular importancia para la comunidad. La carrera que ganó Ricardo Rizzati y su copiloto, Pedro Esteban, atravesó a 14 provincias argentinas y en su paso por la región recibieron la adhesión de los moldenses. Se formó una comisión de agasajo para recibir a los ganadores, quienes fueron aclamados por una gran cantidad de público entusiasta, y el intendente los recibió en la sede municipal. Más allá de este acontecimiento singular, el automovilismo tuvo muchos adeptos, entre ellos mecánicos que se dedicaban a preparar máquinas para este tipo de deporte, como es el caso de la familia de Negri. Mi marido se dedicó mucho, ya te digo, el deporte, le gustaba mucho las carreras de automóvil. Así que él salía con toda la peña y a correr. Y han ganado muchas carreras. Él era el mecánico, el de carrera. Y Canosa era Antonio Canosa era el que lo corría. Otro deporte que convocaba a los jóvenes de la localidad era la práctica de tiro. Moldes contaba con el Tiro Federal, cuyas instalaciones en las afueras del pueblo estaban bien equipadas para ese deporte. Este fue obra de la Sociedad Argentina de Protección Mutua, que se había dado a conocer como tal en la localidad un 12 de octubre de 1917. Sin embargo, el deporte más popular seguía siendo el fútbol, deporte que se practicaba en los clubes ya existentes desde décadas anteriores, como el Everton Club y el Club Atlético Belgrano. En el año 1949 se sumó un tercer club, el Toro Club Social y Deportivo. Ya en el año 50, me parece, el Toro. No tengo los años exactos, pero ya el Toro, que eran las mismas personas de los otros clubes jóvenes que formaron el Club Toro. Y así siempre van surgiendo las nuevas instituciones, hijos de los que están en las viejas. Las instituciones de Everton y Belgrano fueron siempre las más fuertes. El Toro surgió después. Siempre la rivalidad de los cuadros de fútbol de Everton y Belgrano era un partido que era de lucha, no era de partido, claro. Tanto la hinchada como los jugadores, siempre había un cierto recelo entre ellos. Esta nueva institución convocó a numerosas familias de la localidad a pasar su tiempo de esparcimiento en su predio y poco tiempo después adquirió una fisonomía particular con la construcción de su tribuna. El esparcimiento no solo pasaba por el deporte, también los jóvenes y las familias en general gozaban de numerosas festividades y bailes populares que se realizaban los fines de semana. Había esos bailes en el Prado español, que le llamaban en otro lugar que era la progenia italiana, y ahí se hacían los bailes. A lo mejor duraban unos días los bailes. Mucha gente participaba de las fiestas, de los aniversarios. Con este ritmo de trabajo y con sus momentos de recreación, Moldes siguió siendo un sitio adecuado para que mucha gente continuara trabajando y criando a su familia. Agradecemos que nos hayan acompañado en la recreación de este video educativo acerca de algunos acontecimientos de la localidad en el contexto nacional, latinoamericano y mundial.